Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Cómo podrías soportar a Shen Shunyu? Le gustaba, así que esperaba que él también lo quisiera y que no rechazara a su hijo después de descubrir la verdad. Wang Yong. Shen Shunyu lo llamó por su nombre y le preguntó, ¿qué pasa con la marca permanente? Ya te lo dije. Wang Yong levantó la cara y explicó con voz suave. Durante ese secuestro, los secuestradores te inyectaron cianuro. Si no lo hacía, morirías. Su actitud parecía muy relajada, pero en realidad no estaba nervioso. Al observar con atención, la espalda de Wang Yong estaba un poco rígida y ajustó su postura sentada de forma poco normal mientras hablaba. Shen Shunyu lo miró fijamente, pero nunca he oído que la marca permanente de ningún alfa tenga un efecto purificador. Entrecerró los ojos con amenaza. Además, yo también soy un alfa. ¿Cómo pudiste marcarme? Wang Yong lo miró fijamente a los ojos y respondió con sinceridad. Pero no soy un alfa común. No se atrevió a decir nada más, pero esa frase era la verdad. Shen Shunyu miró la gasa en su nuca. Ningún alfa común podría sentarse a la mesa y hablar con él con calma al día siguiente de lesionarse la glándula. Además de la purificación y una mayor capacidad de curación, ¿qué otros efectos tendrá tu marca permanente en mí? Todos buenos efectos, Wang Yong dijo con naturalidad. Mi condición física, velocidad y poder explosivo, capacidad de curación e inteligencia son muy superiores a los de los humanos comunes y se transmitirán a mi compañero a través de la marca permanente. Señor Shen, tendré el 30% de mi capacidad. Se acercó y dijo en voz baja, y el 100% de mi amor. Sentía los oídos entumecidos como si tuviera una descarga eléctrica. Shen Shunyu evitó el aliento cálido de Wang Yong y le preguntó, ¿cuál es el precio? Frente a la bala edulcorada, su corazón se aceleró, pero su rostro no lo mostró. Desde adolescente ya sabía cómo sacar el máximo provecho de las negociaciones. La experiencia acumulada a lo largo de los años le ha permitido mantener siempre la calma, aunque la cursi confesión de Wang Yong casi le hizo saltar el corazón. Shen Shunyu mantuvo una actitud inquisitiva y preguntó, no hablemos de obligaciones, hablemos de derechos. ¿Es broma, señor Wang? Excepto amarme, no tiene otras obligaciones. Wang Yong lo miró directamente a los ojos y le confirmó con suavidad. Puede hacerlo, señor Sheng. El precio de la supervivencia siempre es altísimo. Shen Shunyu levantó la comisura de los labios. El señor Hua está acostumbrado a actuar primero e informar después. Eso me gusta. Entonces, ¿qué tipo te gusta? Sé obediente. Shen Shunyu le cubrió la nuca y lo trajo hacia abajo de repente. Sus labios se apretaron ligeramente como si se besaran y su cálido aliento roció el rostro pálido del joven. Si me mientes otra vez, te mataré. Wang Yong se sintió amenazado, pero no tuvo miedo. Pero su rostro se enrojeció lentamente. Lo sé, haré caso al señor Shen en el futuro. Shen Shunyu lo soltó satisfecho. Extendió la mano y le dio unas palmaditas suaves en la mejilla. Entonces quédate en el hospital y curaré la herida. Wang Yong dudó, se llevó la mano a la nuca, le arrancó la gasa y tomó la iniciativa de confesar. Ya está curado. Shen Shunyu se adelantó y vio que el terrible agujero de sangre en la nuca había desaparecido, dejando solo una herida superficial casi invisible. ¡Qué pequeño monstruo! Entonces, ¿por qué te sujetabas el pecho y parecías sin aliento hace un momento? Me atraganté con la leche. Juan John calumnió la leche y luego fue a untar el pan.
Me agarré el pecho porque el pan estaba demasiado duro y me atraganté. Entonces come despacio, me voy primero. Shen Shunju apartó la silla y se levantó, pero Wang Yong lo agarró del brazo. ¿A dónde va, señor Shen? Yo también voy. Toc toc. Se oyó un golpe inoportuno en la puerta. ¿Estás despierto? La enfermera de la sala informó cortésmente. Le tomaré la presión al señor Wang. Shen Shunju estiró el brazo, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la sala.